Ya estamos aquí con nuestro invitado, el abogado, economista, analista político, analista económico, analista social. Por ahí dicen analista deportivo también, ese hay que preguntarle. Mauricio Alarcón. Hubiera preferido. Sí, ¿cómo está, abogado? Bienvenido a Péndulo. Estábamos haciendo un poquito de aquí broma y para aliviar este día que desde la mañana ha tenido en el ámbito político una tensión bastante fuerte. Ya mismo revisamos un poquito más de información al respecto, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido sea. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ve la situación del país, tanto en lo político como futbolístico? Frío, Jorge. Quito está frío y en realidad se abriga cuando se generan fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo o se dan broncas al interior de la Asamblea Nacional. Hoy seguimos viendo más de lo mismo sin salidas y, como dije, hubiera sido mucho mejor que me invites a, no sé, a hacer la polla mundialista o analizar cuáles son las perspectivas del partido Ecuador-Argentina, en vez de este rato con la canción del Chavo en Acapulco de fondo, decir, capaz que la Asamblea Nacional se pone el palito al hombro con sus 4 trapos y no sé si se vaya para Acapulco, pero al menos podría irse para su casa. Sí, bueno, vamos a revisar un poquito, si me permite, estimado abogado, un poquito de la información para entrar en contexto de esta entrevista. Vamos a empezar con lo que mencionó, lo que dijo el presidente Guillermo Lasso esa mañana en su habitual programa radial o transmitido por redes sociales de los martes. ¿Qué ocurrió? El presidente Guillermo Lasso gobernará con decretos ejecutivos, reglamentos y otras herramientas tras la negativa de la Asamblea Nacional a sus proyectos de ley. La anunció este 29 de marzo del 2022 en entrevista desde el Palacio de Carondelet. Menciona textualmente: siempre lo dije como candidato, gobernaría con decretos ejecutivos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Usaremos otros mecanismos para promover inversión, generar empleo y reactivar la economía, dijo. Eso es lo que ocurre en síntesis en lo que se refiere al ámbito político. Entonces, ya en pocas palabras, el presidente va a gobernar, en términos populares, sin pararle bola a la Asamblea. Ya. Entonces, esto en nuestro sistema democrático, que está compuesto por, originalmente eran poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora pues tenemos dos poderes totalmente distanciados o parcialmente distanciados, en los cuales parece que la única salida es gobernar por parte de una sola persona y no colegislar. Entonces, ¿cómo ve esa situación, abogado? Efectivamente, cuando el poder se divide, se busca que tenga un equilibrio entre las 3 funciones del Estado dentro de lo que cada uno hace o cada una hace respecto de la ley. Tienes un legislativo que crea leyes, tienes un ejecutivo que las aplica y un judicial que en caso de que las normas sean violadas, sanciona. No puedes desequilibrar esas 3 funciones del Estado, bien sea por vía de la muerte cruzada o por vía de ley de hielo, que es lo que ha anunciado el presidente de la República el día de hoy. En un sistema como el nuestro es inconcebible pensar en gobernar sin la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado. El órgano de representación por excelencia es aquel que, nos guste o no, contiene a 137 legisladores. Escándalos van, escándalos vienen, pugnas y fricciones, pero es la Asamblea que los ecuatorianos elegimos. Es responsabilidad nuestra y en ese sentido, pues, por muy que, como he dicho, no sea democrática la figura, si al presidente le incomoda la Asamblea Nacional, pues que la mande a su casa en aplicación del artículo 148 de la Constitución, que no pretenda gobernar simplemente ignorando a la Asamblea y tratando de hacer las cosas sin pasar a través de ella. Cuidado, y eso termina en un proceso de destitución o en una fiscalización permanente, incluso desestabilizando a su gabinete ministerial. Este artículo que usted mencionó es la muerte cruzada, entonces, ¿no? El 148 es el artículo de la Constitución que le faculta al presidente de la República, con la sola firma de un decreto ejecutivo, a disolver la Asamblea Nacional, mandar a los 137 legisladores a su casa y adelantar las elecciones para lo que resta del periodo. Sí, correcto. Ahora, justamente se ha conectado, haciendo un paréntesis, el tema que usted quería, abogado. Sí, le veo con envidia Sí, ahí justamente está Verónica Landeta, ahí nos está
Póngale la musiquita, pues, señor Ibarra, por favor. Pues, ahí vamos amenizando esta jornada. Justamente estamos viendo, ahí está. Súbale, súbale. Eso. Ya, ahí estamos viendo justamente las imágenes del Estadio Monumental. En este momento se encuentra ahí Verónica Landeta. Le enviamos un saludo. Y nos está mostrando estas postales del Estadio Monumental ahí. Diría usted que envidia, ¿no, abogado? Totalmente. O sea, además, no es solo el tema de estar en el estadio viendo a la selección, sino que es el último partido de las eliminatorias contra un grande de nuestra región como Argentina. Y quién sabe si cedamos definitivamente este ciclo con un triunfo de nuestra selección, o al menos con un empate, que no nos vendría nada mal para consolidarnos en un tercer puesto, aunque dependamos de otros resultados. Claro, o sea, pero a su parecer, o sea, ya estamos clasificados, pero aún así, ¿qué pasaría si Ecuador pierde, por ejemplo? ¿Estaría igual festejando? No, estamos clasificados igual. Sabemos que además por la ocupación que tenemos dentro del ranking FIFA vamos a entrar, ganemos o perdamos en el último bombo, así es que no cambia mucho, ya estamos en Qatar. Es que hay opiniones divididas, porque todos hay unos que festejaron y otros que dijeron, no, así no es. Pero en todo caso, esperemos que los errores que se han cometido hasta el partido de Paraguay no se repitan justamente en el partido del Mundial ya. O sea, este es el momento para hacer las correcciones necesarias y también los ajustes para que en el momento de ir a Qatar a patear el balón la selección no cometa estas fallas. Bueno, ya justamente esas eran las postales que nos dejó Verónica Landeta para las personas que nos siguen por el streaming de YouTube, y es momento de volver a la realidad. Ponga la musiquita del Chavo un ratito. Otra vez. Sí. Así. Ok, bueno, ahora sí, ya estuvo mucho. Ya se desconectó nuestra compañera Verónica Landeta. Le enviamos un saludo si nos está escuchando. Entonces, un abrazo para ella y que disfrute del partido. Y bueno, ahora sí, regresando al tema este tema político. ¿Por qué cree usted que no se ejecuta la muerte cruzada? Porque anteriormente sí se debatía esto, la posibilidad incluso desde el Ejecutivo de una muerte cruzada, pero meses después ya estamos escuchando por parte de muchos funcionarios, incluso del presidente, que ya no se contempla esa muerte cruzada, sino ir a una consulta popular. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Por qué antes sí y por qué ahora no? Primero, no son comparables, Jorge. La consulta popular puede preguntarnos cualquier cosa que incluso a la larga no genera resultado alguno, mientras que la muerte cruzada termina generando, en este caso, efectos inmediatos, hasta un adelanto de elecciones, como les mencionaba anteriormente, y es justo por esta razón por la que el fantasma de la muerte cruzada viene y va. No saben si firmar ese borrador de decreto ejecutivo que se conoce ya está incluso listo en el despacho del presidente, o no hacerlo. Ir a un adelanto de elecciones implica, en este caso, una suerte de referendo para el presidente de la República a favor o en contra de su gestión. Nada garantiza que permanezca en el cargo. Permanecerá, sí, con la Asamblea disuelta unos meses gobernando por decreto ejecutivo, pero si decide optar nuevamente para una elección, para terminar aquellos meses o años que faltan para lo que fue originalmente electo, pues podría venir la sorpresa de que se dé una segunda vuelta con otros candidatos, ¿no? Uno nunca sabe. Ahora, ¿cómo gobernar el país de forma correcta? Porque usted mencionó que tampoco es correcto que el Ejecutivo gobierne por estos decretos, estas herramientas constitucionales que tiene. Entonces, ¿cuál es el camino que debe seguir para gobernar ya con una asamblea que lastimosamente cada proyecto que presenta lo rechaza? Jorge, cuando Guillermo Lasso entra a la segunda vuelta, me refiero a febrero de 2021, no abril, ya sabía que iba a tener una asamblea en contra. Los resultados de la asamblea se conocieron en febrero de 2021. Lasso sabía que tenía apenas 12 de las 137 curules de la Asamblea Nacional. Así es que en ese sentido, pues, tuvo tiempo de sobra para llegar a acuerdos, no solo para ganar la presidencia de la República, sino para garantizar una gobernabilidad aceptable sobre la base de propuestas, de ejes de trabajo o de los planes de gobierno con otros candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar. Al parecer eso no pasó. Recordarás tú que pocos días antes de la posesión presidencial, cuando ya se instaló la asamblea, empezó
este revolú en el que todo el mundo estaba polarizado a favor y en contra de un acuerdo del candidato Lasso, y aún no posesionado en la presidencia, con UNES y con el Partido Social Cristiano. Acuerdo que se vino abajo y que fue en pocas el origen de todos los males, porque se dijo que había un nuevo acuerdo con Pachacuti, con la izquierda democrática, pero lo único que ha dado como resultado ese acuerdo, que es prácticamente inexistente, es la designación de las autoridades de la Asamblea y el reparto de las comisiones. Y mira lo que está pasando con las autoridades, que hoy la señora Yori no solo que ha suspendido a patadas la sesión que estaba dándose en el pleno de la Asamblea, sino que incluso se ha ido despidiendo con una sutil señal del dedo medio de su mano, ¿no? Así es que ese tipo de cuestiones son impresentables para el primer poder del Estado y nuestro órgano de representación. ¿Cómo ha repercutido la finalización o el rompimiento de la alianza que tuvo al inicio, que lo llevó a la presidencia, o se dice que lo llevó a la presidencia, con el Partido Social Cristiano? ¿Ya se están viendo las consecuencias en este momento? Pero por supuesto, romper en este caso, más allá de las críticas o de los aplausos, con la primera fuerza política al interior de la Asamblea, me refiero al correísmo, ha implicado un bloqueo durante estos 10 meses en el cargo de las iniciativas que han sido planteadas. Estamos viendo que incluso en un intento bastante extraño, aunque se dice que no es de acuerdo, pero en un intento bastante extraño de reconciliación, se llegó a dejar que entre por el Ministerio de la Ley la nociva reforma tributaria, que hace pocos meses la analizábamos en este mismo espacio, y pues en definitiva ahora la ley de inversiones no corrió con la misma suerte, ¿no? Dejando ver que ya no solo se trata de esos 70 votos, que es el número mágico para lograr la aprobación de las normas, sino que incluso ya se supera los 92 votos, que es el otro número mágico que incluso puede acarrear la destitución del presidente. Correcto. Justamente estamos ya con el analista político Mauricio Alarcón analizando cómo la situación actual está afectando al país en este rompimiento de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lastimosamente, esta creo que es la primera vez que se ve en Ecuador este tipo de situaciones, abogado, me parece. Es una situación sin precedentes, perdón. A ver, pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo las hemos vivido desde el retorno a la democracia. Acuérdate tú, bueno, probablemente como eres de mi generación, en esa época ni existíamos, pero los libros de historia nos relatan que cuando Jaime Roldós era presidente, fue hasta su propio tío político el que armó una pugna desde el Congreso Nacional de aquel entonces, desde la Cámara de Representantes, que incluso se llegó, en el término que se utiliza, hablar de los patriarcas de la componenda, y desde el Ejecutivo, desde la presidencia, se empezó a usar una estrategia de ablandamiento muy similar a la que se utilizó hace unos meses con la amenaza de la muerte cruzada, porque Jaime Roldós decía, si el Congreso insiste en bloquear mi trabajo, vamos a una consulta popular y mandemos a los congresistas a su casa. Estoy seguro que el pueblo estará conmigo frente a un Congreso tan desprestigiado. Y esto fue finales de los 70, estamos inicios de los 2020 y sigue pasando lo mismo. Pugnas como las que en su momento tuvo el presidente León Febres Cordero con un Congreso en contra, que era mayoritariamente de la izquierda democrática, o incluso cuestiones tan sui generis como la de los años 90, en el que el agua y el aceite se juntaron en el denominado Pacto de la Regalada Gana, para designación de autoridades del Congreso. Así es que esto es más de lo mismo. La diferencia es que en la Constitución, que entró en vigencia a finales de los 70, en las versiones reformadas hasta llegar a la Constitución del 98, no existía una figura tan fuerte como la que acá denominamos ahora muerte cruzada, que le posibilita al presidente de la República, con la sola firma de un decreto ejecutivo, a disolver la Asamblea Nacional y a gobernar por su cuenta, asumiendo los poderes legislativos, ¿no? Esas ya son, sí, palabras mayores. Abogado, ¿y qué ocurriría en un hipotético, de que se llame esta figura la muerte cruzada, se disuelva la Asamblea y el presidente gobierne por unos meses ya sin el segundo poder y piense o proponga estos decretos ejecutivos? ¿Podrá gobernar sin problemas o siempre va a haber una piedra en el zapato? Siempre va a haber problemas, porque de eso se trata. Si ya no es la Asamblea, ¿quién sería entonces el que cause el problema? Encontrarán a quién echarle la culpa.
echarán la culpa a los partidos políticos, echarán la culpa al Consejo de Participación Ciudadana o verán qué hacer. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta respecto de la denominada muerte cruzada, de activarse la que corresponde al presidente de la República, algunos elementos. El primero, para la firma de disolución de la Asamblea basta un decreto ejecutivo, un acto unilateral del presidente de la República. Segundo, esta facultad solo puede ser ejercida, según la Constitución, una sola vez durante los 3 primeros años de mandato. En el caso del Ejecutivo actual estamos hablando que se podría ejercer hasta 2024. Una vez que el presidente firma el decreto de disolución de la Asamblea y este entra plenamente en vigencia, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo, días corridos, 7 días corridos para convocar a elecciones, tanto legislativas como presidenciales, no para 4 años, sino para completar el periodo en el que originalmente fueron electas las autoridades. Hasta que se instale la nueva Asamblea, el presidente de la República puede expedir decretos leyes de urgencia económica, pero, dice la Constitución, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y estos decretos leyes, una vez pase este periodo extraordinario, pueden ser ratificados o dados de baja por la nueva Asamblea Nacional. Así es que no es tan fácil como firmar un decreto y mandar a los asambleístas a su casa, sino que hay varias consecuencias de las cuales hay que estar pendientes por los efectos que causarían, yo creo que no solo a la democracia y al país, sino incluso a la vida de las personas. Entonces, ¿cuál sería la solución para gobernar al país si siempre va a haber este inconveniente? Porque menciona que puede venir otra asamblea y chao las leyes que el Ejecutivo va a... Pero lo que te mencionaba hace un momento, Jorge, si tú sabías que ibas a asumir la presidencia con 12 legisladores de 137, tenías que haber fortalecido tu músculo político y negociado sobre la base de ejes de trabajo, de planes de gobierno, para asegurarte una relativa gobernabilidad. Pero cuando pones al frente de las instancias políticas a personas que no tienen la capacidad o no tienen la gana de negociar con otros y simplemente creen que porque son poder tienen que ser respetados por los otros partidos políticos, las consecuencias son las que estamos viviendo. El bloqueo de las leyes, el bloqueo del trabajo coordinado de colegislación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y los que pagamos los platos rotos no son ni los asambleístas ni el presidente, sino los ecuatorianos. Correcto, listo. Estamos justamente en este momento con el abogado Mauricio Alarcón, con quien estamos hablando acerca de esta pugna, no pugna, sino esta crisis que se vive entre el Legislativo y el Ejecutivo. Bueno, hoy vamos también, estamos analizando también cómo el partido de Ecuador contra Argentina, que también es un tema que del cual quería hablar aquí Mauricio Alarcón. Aquí vamos a analizar estadísticas, vamos a darnos un break de este tema de política y a hablar acerca de fútbol. Ahí, mejor. Sí. Mejor. Ahí. Sí, ahí. Póngale la música a la selección, por favor, señor Ibarra. Ahí. Ya sabemos que aquí me han dejado solo, abandonado como el Chavo cuando todos se fueron a Acapulco. Pero bueno, oye, recordemos que Ecuador y Argentina se enfrentarán en el Estadio Monumental Banco Pichincha en el partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Entonces, y la posible alineación, eso es que hay que corroborar más luego, son en el arco Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Jackson Méndez, Byron Castillo, Ángel Mena, Joao Rojas y Jordi Caicedo. Recordemos que este partido es a las 6:30 de la tarde. Hoy todo el Ecuador se va a paralizar, pero para ver el partido justamente de Ecuador-Argentina. Ahí. Eso, súbale ahí. Así es. Eso, ahí está pilas el señor Ibarra, justamente. Y bueno, como estábamos hablando también del pronóstico del partido, mi estimado Mauricio, usted que también es analista deportivo. Me encantaría saber más de fútbol. No lo practico, lamentablemente. Me encantaría también poder practicarlo, pero lo cierto es que, como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, no cuando está de por medio la selección,
me gusta seguir a mi equipo, que es Emelec. Usted es melecista, sí me acuerdo. La gente inteligente y de corazón es azul eléctrico. Vea eso. Pero más allá de eso, hoy estamos pintados de tricolor. Y pues habrá que ver, como digo, si es que cerramos la eliminatoria de la mejor manera. Enfrentamos a un grande, a Argentina, obviamente no solo que tiene un historial de participación en los mundiales, sino que incluso, como saben, ha tenido campeonatos ya en la Copa Mundial, que tiene en este momento, diría yo, la más importante figura del fútbol, que es Lionel Messi, y que pues viene, a pesar de estar clasificado hace rato, a dejarlo todo en la última fecha. Veamos si es que la selección, como ha venido trabajando durante todo este ciclo, le enfrenta con la misma altura y la misma gana con la que le enfrentó en Argentina. Recordarás claro, tú, en el que perdimos por la mínima y porque los argentinos se salvaron de unas cuantas. Así es que yo creo que jugando de locales y haciendo un partido similar, podríamos incluso llevarnos un resultado positivo. Claro, ¿quién quita que sorprendamos a los argentinos, al propio Lionel Messi? Una goleada, pues, mire, si nosotros la semana pasada nunca pensamos que Ecuador iba a perder 3-1 contra Paraguay, nunca lo pensamos, ni el peor de los pesimistas. Entonces, ¿por qué? Claro, también la gente decía 6-1 a Colombia, 6-1, 6-0, no recuerdo bien. La gente no creía. Bueno, esperemos que ahora también Ecuador haga lo propio, golear o ganar a Argentina, a la Argentina de Messi. Revisemos. Y no te olvides, perdón Jorge, sí, pero no te olvides que para clasificar al Mundial anterior, con Argentina en un nivel similar a este, el 8 de octubre del 2015 en Buenos Aires, le ganamos 2-0. Así claro, es que, y de visita, sí, así es que sí. Veamos qué pasa hoy. Yo estoy con la expectativa de ver en cambio la reivindicación de ese partido contra Paraguay que nos dejó un mal sabor de boca a los seguidores de la selección. Listo. Vamos, abogado, le invito a hacer una pausa comercial, vamos al break para ir con nuestros auspiciantes y luego seguimos con más de Péndulo Real. Espero que nos pueda acompañar unos minutitos más, por favor, si no. Acá me quedo. Listo, le agradecemos. Entonces, vamos a una pausa y seguimos analizando el panorama político y también esperemos que ahí pronto las chicas Péndulo nos envíen postales, las chicas Péndulo, las chicas superpoderosas, son 3 así mismo. Ya, entonces esperemos que nos manden postales ahí del Monumental, que ya se veía la gente. Me cuenta Verónica en interno que el ruido es tremendo, o sea, la gente está bastante emocionada en la algarabía por ver a la selección. Entonces, bueno, eso esperemos tener más adelante aquí en Péndulo. Vamos a una pausa, mi estimado Luis Ibarra, y regresamos con más. Goza el señor aquí, Luis Ibarra, ahí. Goza como el chancho en poza, dicen por ahí, pero todo lo vemos con un buen humor aquí. Justamente estamos en Péndulo, hoy martes 29 de marzo, el día tan esperado por todos, y que se han ido al ver el partido y me han dejado solo aquí. Ahí. Bueno, ahora sí ya vemos la página, justamente estamos. Pónganle la música de la selección, la de Mirela, ahí que la tiene lista. Esa es. Listo, vamos Ecuador, ya estamos clasificados al Mundial, aquí estamos, nos está acompañando en esta edición el abogado Mauricio Alarcón Salvador, con quien estamos hablando de política, pero también hablando un poquito de fútbol, ahí para justamente romper el hielo que se está viviendo aquí en el ámbito político nacional. Estábamos hablando del partido de la Tri contra el combinado argentino y estaba revisando justamente la tabla de posiciones. En primer lugar, Brasil, casi como siempre. Menos, a excepción del 2002 que entró con las justas, pero quedó campeón. Eso hay que recordar. Y ese Brasil era el que daba miedo. El del 2002 y el del 2006 ya empezó a ser indisciplinado. Y ahí, bueno, Brasil ya ha caído, que hasta como conocemos ahora, que como que se quiere recuperar. Brasil está con 42 puntos en primer lugar, con 16 partidos jugados, 13 puntos ganados. 13 partidos ganados, 3 empatados y 0 puntos perdidos. De ahí Argentina con 38 puntos, y Ecuador con 25. De ahí siguen Uruguay y Perú, que tienen Uruguay 25 y Perú 21. Están justamente con Uruguay y Perú, y Colombia también están en esta zona, están disputándose el repechaje. Ahí dependen cada uno de sus resultados, pero el más próximo es Perú. Uruguay ya está clasificado también, sí, perdón. Sí. Y estábamos revisando la racha de partidos y, por ejemplo, Ecuador ha perdido con Paraguay 3-1, ha empatado con Perú 1-1
y ha empatado contra Brasil también 1-1. Pero en cambio los argentinos vienen embalados, como se dicen popularmente, porque viene de ganar 3-0 a Venezuela, 1-0 a Colombia y 2-1 a Chile. Entonces estas son las estadísticas. Esperemos que hoy se le ponga el freno de raya a Argentina y tengamos un buen resultado. Ahí justamente las estadísticas mencionan que por partido Argentina tiene en los 26 partidos Argentina tiene 1.5 goles por cada uno y Ecuador también, están empatados, pero los goles encajados tienen por partido 1.1 Ecuador, y 0.4 Argentina. Son estadísticas que tenemos aquí justamente en el portal as.com. Y bueno, vamos regresando ya así al ámbito político, cuando son las 4:36 de la tarde. Ahí justamente estábamos analizando acerca de esta pugna y lo que estaba contando el invitado hoy, justamente que en una sesión de la asamblea lastimosamente también terminó en rencillas, en una acalorada discusión o gritos que se dieron. La Asamblea Nacional volvió a suspender una acalorada sesión este 29 de marzo del 2022 en medio de un nuevo debate que incluyó la posibilidad de evaluar el Consejo de Administración Legislativa CAL. La polémica nació de un pedido del cambio del orden del día solicitado por Mario Ruiz, parte de la facción radical de Pachacutic, quien pidió que el Pleno trate una resolución para rechazar las denuncias del presidente Guillermo Lasso. Esto en referencia a estas acusaciones por coimas o por supuestos chantajes a cambio de votos para aprobar la ley de inversiones. Abogado, y ahora estamos analizando de que se puede dar una muerte cruzada, después habrá una nueva asamblea, pero también esta nueva asamblea puede dar problemas al Ejecutivo, al gobierno de turno. Entonces, ¿cuál es la falla ahí al momento de que tengamos estas autoridades? Quizás no hay los filtros adecuados antes de estos procesos electorales para saber o tener la garantía de que quienes lleguen a ocupar una curul obtengan una hoja de vida intachable y que realmente se dediquen a legislar a favor del país para que no tengamos este tipo de pleitos que se ven cada vez y cuando en el legislativo. Jorge, es una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y los partidos políticos. Los partidos políticos no están haciendo su trabajo de ofrecer a la ciudadanía los mejores hombres y mujeres para los cargos de decisión popular. No están ni siquiera activando sus filtros internos para garantizar que quienes quieran optar para un cargo de elección sean personas con las credenciales en su carpeta de vida o sus credenciales de experiencia para acceder a un trabajo como el de ser alcalde, prefecto, asambleísta o incluso presidente de la República. No garantizan las organizaciones políticas ni siquiera el respeto a sus bases cuando las decisiones no son tomadas de manera democrática por quienes se dicen ser afiliados o adherentes de la organización, sino por las cúpulas, por los caudillos, por los dirigentes que están ahí enquistados décadas. Ese es un detalle no menor y es buena parte de la responsabilidad. Pero por otro, ¿quiénes somos los que a través del voto tenemos el poder de elegir a los mejores? Nosotros. Y no lo hacemos porque nos parece chistoso ver en la asamblea a un payasito, a un bailarín o a una cantante. Porque nos parece chistoso elegir a alguien porque tiene bonitos ojos o porque nos cautiva con su tono de voz, pero no nos damos el tiempo de revisar su hoja de vida, de revisar sus propuestas, o a propósito de la polémica, de ingresar a la web del SRI y revisar si paga impuestos, pues, porque esos elementos son vitales al momento de elegir representantes, de elegir a quienes dicen durante 4 años que van a llevar la voz del pueblo al pleno de la Asamblea Nacional, que van a legislar en nuestro nombre, que van a fiscalizar a las autoridades de las instituciones públicas. Así es que, ojalá, a propósito del desprestigio que actualmente vive la Asamblea Nacional, no veamos a unos cuantos reciclados en candidaturas para alcaldías y para prefecturas en cuestión de meses y a los ecuatorianos votando de manera graciosa para ponerles ahora en otros cargos, para dentro de poco empezar a quejarnos porque no funcionan, porque son corruptos o porque no cumplen sus promesas. Ya, o sea, esto se deben de implantar filtros como usted ha mencionado, ejecutar estos procesos para que justamente estas personas también tengan un perfil adecuado, pero también por parte de la ciudadanía saber quién está ahí.
¿Qué es lo que... Este problema ya se ha dado durante muchos años y que hemos visto campañas en las cuales personajes de televisión, no es por desprestigiarlos, pero muchas personas ponen en tela de duda su capacidad para ir a legislar. Salvo excepciones, por ejemplo, en la historia, Ronald Reagan, que era un cómico, resultó ser uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Ahora Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, era un cómico, tengo entendido, y ahora está siendo uno de los líderes más importantes justamente dentro del marco de este conflicto. Pero, por ejemplo, la base o el origen de esto, ¿cómo se lo podría erradicar ya? Desde el momento en que una persona quiere dedicarse a la política, se inscribe a un partido para postular a una determinada función pública. ¿Qué hace falta ahí? No nos olvidemos, Jorge, de un detalle adicional, porque uno de los nombres que más frecuentemente salta a propósito de esta cuestión es el que mencionaste hace un momento, el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y uno dice un actor que termina en la presidencia, pero se obvia, por ejemplo, que Ronald Reagan fue además gobernador de California, y no durante un periodo, sino durante 2 periodos, entre 1967 y 1975, y que ahí ya demostró capacidad de administración pública en uno de los estados más grandes, poblados, ricos y conflictivos de los Estados Unidos. California no es un estado fácil, que hizo carrera además al interior del Partido Republicano, y que eso es lo que le permitió en los años 80, en el año 80 específicamente, hacerse de la nominación presidencial y llegar a la presidencia de Estados Unidos en el 81, permaneciendo además en 2 periodos. Ronald Reagan fue reelecto. Así es que en ese sentido, quiero dejar muy en claro, no hay que estigmatizar a los políticos por su trabajo particular. No hay que decir en este caso que ser cantante, ser bailarín o ser actriz es malo, pero sí hay que buscar otras credenciales para que esas personas puedan acceder a los cargos. Lo mismo que se sataniza a un cantante, podríamos satanizar a los abogados. Mira que de angelitos no tenemos un pelo, pero lo cierto es que tenemos que hacer mayor escrutinio respecto a la experiencia, respecto a la capacidad, más allá de los títulos. Lo malo es que acá, insisto, ese rol no lo hacen los partidos políticos y le entregan la candidatura a un bailarín por ser bailarín, no por tener más capacidades, porque aparece en un show y porque es conocido por la gente. O incluso lo que tú has visto y que no empezó además con una organización política, sino que ya lleva décadas de práctica en el país, que por aparecer en la televisión en medio de un conflicto o en un programa concurso, ya eso basta para tratar de acceder a un cargo de poder. Y la excepción confirma la regla, no todos son el presidente de Ucrania, y creo que en Ecuador difícilmente alguien, por muy pocas credenciales que tenga, más que bailar bonito y ser buen cómico, como en el caso del presidente de Ucrania, puede reaccionar como él ha hecho frente a las circunstancias actuales. ¿Cuáles son los requisitos que un asambleísta necesita para poder, bueno, un postulante a la asamblea necesita? En el caso de nuestra Constitución, el artículo 119 dice que para ser asambleísta basta con ser ecuatoriano, tener 18 años de edad cumplidos al momento de inscribir tu candidatura y estar en goce de los que se conocen como derechos de participación. Fin, no necesitas nada más. ¿Quién tiene que poner más requisitos o quién tiene que poner más filtros? La organización política. ¿Y quién tiene que escrutar, revisar esos filtros? El ciudadano antes de emitir el voto. Yo sé que muchas veces te dicen que rayes todititito o que te pongas la camiseta de un color en específico, pero eso no es garantía de que la organización política te esté presentando buenos candidatos. Revisen los nombres. Si no, terminamos con gente que se camisetea a la primera de bastos o que simplemente después se declara independiente y empieza a vender su voto al mejor postor. ¿Y no le parece que sería una buena opción que ya no esta regulación venga desde los partidos, sino desde las mismas leyes? Porque solamente me menciona que tengo que ser mayor de edad, ecuatoriano y estar en pleno goce de derechos, pero también poner más requisitos desde ese estatuto. Por supuesto que sería lo óptimo, sin embargo, eso ya no se acepta porque se dice que al establecer más requisitos constitucionalmente hablando, se podría caer en una suerte de discriminación.
en el tema de educación, hablar de que, por ejemplo, para ser candidato necesites un título de tercero o de cuarto nivel, teniendo un país en el que ya ves tú en estos días los problemas que hay en algo tan simple como acceder al examen que te permite después de entrar a una universidad, vas a tener problemas definitivamente, ¿no? Y pues en este caso, como tú bien dices, uno revisa un poco la historia constitucional y de nuevo, para no irnos tan atrás, donde los filtros más bien eran restrictivos por el poder adquisitivo de la gente o por muchos otros elementos que sí eran discriminatorios, bastaría revisar la Constitución nuestra del año 78, en que se decía que para ser miembro de la que entonces se llamaba Cámara Nacional de Representantes, había que ser ecuatoriano por nacimiento, había que estar en goce de los derechos de ciudadanía, obligatoriamente estar afiliado a un partido político, no esos que se acomodan en la lista después del telefonazo, y tener 25 años de edad al momento de la elección. Y si tú te das cuenta, el Congreso de los años 70 o de los años 80 y 90, por mucho cenicerazo o por mucha agresividad, al menos hacía un debate de calidad, al menos había un debate de altura. Quienes llegaban hoy a ser honrados con la designación en aquel entonces de ser diputado, de ser miembro del Congreso, trataban de llevar el cargo con la altura y con la dignidad que correspondía. En la Asamblea actual, yo creo que ninguno de los que estamos viendo en acción le llega ni a los talones a diputados de distintas organizaciones políticas de aquel entonces, como Heinz Meller, como Wilfrido Lucero, o como, no sé, algunos otros que podrían ser mencionados y, como digo, de varias organizaciones políticas, ¿no? Sí. Mauricio, vamos a nuestra segunda pausa comercial aquí en Péndulo y luego de eso vamos con las conclusiones ya de esta entrevista y también a ver un poquito acerca del ambiente de la selección del partido que se va a llevar en el Monumental hoy contra Argentina. Entonces, Mauricio, vamos al corte y ya regresamos con más de esta entrevista para concluir la misma. Vamos al corte, mi estimado Luis. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. I99 presenta el microinformativo de la hora. Israel presenta su primera computadora cuántica. El Instituto de Ciencias Weizmann lanza Weiss QC, una de las únicas 30 computadoras cuánticas en el mundo, capaz de resolver problemas computacionales mucho más rápido que las computadoras clásicas. I99 presentó el microinformativo de la hora. Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad. La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama a los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. Amor, ya estoy buscando lo de la casa. 6.99. Un número que te cambiará la vida. Crédito Hipoteca Pacífico. La mejor tasa del mercado. 80% de financiamiento. Créditos de hasta $500,000 y 3 meses de gracia. Crédito Hipoteca Pacífico. 6.99. Banco del Pacífico. Tu banco. Se acerca la época invernal y la Alcaldía de Guayaquil, a través de EMAPAC e Interagua, ejecuta el plan anual de mantenimiento del sistema de aguas lluvias. Son 182 canales de drenaje pluvial intervenidos. Se recuerda a la ciudadanía que es indispensable su colaboración, evitando botar basura en los canales, ductos y sumideros que podría provocar taponamiento. Juntos, construimos la nueva ciudad. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio!
Fin de espacio publicitario. Último bloque de este programa de Péndulo Radial, hoy martes 29 de marzo del 2022, el día en que juega Ecuador contra Argentina, la Argentina de Messi. Ya Ecuador clasificado, vive una fiesta aquí en Guayaquil, en el Estadio Monumental, donde espera tener un buen resultado contra Argentina. Eso es lo que esperamos todos, tener una victoria, en el peor de los casos un empate, pero bueno. Y en este programa, súbale justamente, mi estimado. Ahí está. Sí se pudo clasificar de ley. Vamos al cuarto mundial. Vamos a ver cómo nos vaya dentro de esa cita mundialista. Recordemos que en el 2006 fue la mejor participación, creo yo. Llegamos hasta octavos de final. Si no fuera por ese tiro libre de Beckham que a todos nos dejó así. ¡No! Pero bueno, fue un buen gol, pero Ecuador pudo haber derrotado imagínense que Ecuador hubiera ganado a Inglaterra de Beckham. Chuta, pero bueno, ya está. Eso es historia. Soñar no cuesta nada. Esperemos que ahora tengamos un buen resultado. Ya no hay esa diferencia, pienso yo, de equipos de que antes era Inglaterra, Brasil. Ya no hay equipo chico, afortunadamente. Y bueno, estamos justamente con el abogado Mauricio Alarcón, analista político, con quien hemos estado hablando acerca de fútbol, del partido de esta noche, ¿sí? Y también de política. La última pregunta, mi estimado Mauricio, ya en el ámbito político, ya para luego terminar de despedir este programa. ¿Qué ocurriría si de repente en la asamblea ya no se ofrecieran estos sueldos altos, algunos beneficios, sino es que ya se reduzcan? ¿Usted pensaría que la clase política mejoraría o no? No necesariamente. Es más, yo soy de aquellos que cree que el ejercicio de una función tan importante como la de ser legislador o como la de ser juez nacional debería estar bien remunerada, pero eso implica ciertas condiciones, como que, por ejemplo, recibas la remuneración en proporción a tu trabajo en representación, a cuántas veces has votado en la Asamblea Nacional, por ejemplo, porque tenemos casos, y lo hemos dicho desde el Observatorio Legislativo de la organización que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, de legisladores que no asisten a las sesiones o que se escapan en las votaciones luego de dar quórum, y no los elegimos para eso, ¿no? No los elegimos para que salgan corriendo al baño justo el rato que iban a votar, o que les guste más dar declaraciones a los medios que representar a los ecuatorianos y salgan a dar declaraciones justo cuando iban a votar una ley. Mira que graciosamente, y lo vimos hace un momento con el tema de la ley de inversiones, al momento de votar, ni siquiera la presidenta de la Asamblea estaba presente, ¿no? Desaparecida la señora Dori, que ahora además está siendo cuestionada por lo que ha sucedido la tarde de hoy, y para eso no se elige asambleístas. Si quieren continuar con una remuneración como la que tienen, hagan bien su trabajo, ostenten la dignidad de la representación, trabajen en beneficio de los ecuatorianos. No es difícil, es un trabajo, creo que además debería ser satisfactorio, pensando en que las decisiones que tomes terminan beneficiando a muchas personas, a todo un país. Así es que ojalá en algún momento podamos analizar una situación política en mejores condiciones. Mira que incluso en el corto tiempo de este espacio que afortunadamente y gracias a tu invitación hemos podido compartir, ya se escucha la salida de la ministra Alexandra Vela, la división del Ministerio de Gobierno en 2 ministerios, ya se anuncian los nuevos ministros. La coyuntura política actual se mueve con tanta vertiginosidad que hoy en la mañana no hubiéramos jamás pensado un desenlace tan abrupto de la sesión de la Asamblea como el que se dio, insisto, hasta con dedo medio de por medio, valga la redundancia, de la presidenta de la Asamblea. Un acto por demás vergonzoso, y que esperemos, como he dicho, que en algún momento los ecuatorianos podamos sentirnos orgullosos de nuestros representantes. Así es. Han sido las palabras del abogado Mauricio Alarcón, analista político y económico, con quien hemos hablado acerca de la situación que se vive entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hoy ha alcanzado un punto bastante álgido. Gracias, abogado, por habernos acompañado durante esta hora en Péndulo Radial para hablar acerca de esto. Y esperemos, como usted menciona, que en algún momento estemos orgullosos de nuestras autoridades, así como estamos orgullosos de que Ecuador, la selección, haya clasificado al Mundial. Ahí está, justamente. Esperamos lo mejor para el país, tanto en el ámbito político y también económico, y también en el ámbito futbolístico, en el ámbito deportivo. Gracias, abogado, por habernos acompañado. ¿Alguna
frase que usted quiera mencionar antes de ya que culmine este programa, porque ya nos faltan 3-5 minutos. Ya lo he dicho, Jorge, en ocasiones anteriores, que hace 2500 años en la antigua Grecia, Platón fue claro al decirnos que el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por los peores hombres. Si la ciudadanía no ocupa el lugar que le corresponde y sigue eligiendo con el estómago y no con la cabeza, seguiremos teniendo la asamblea o el gobierno que nos merecemos, lamentablemente.